Como el cuarto día me escribió que tenía que llevar a médico al niño, a Francito, porque tenía TDAH. No. En la escuela del niño hacen simulacros, por si entran con un arma. Realmente, emigrar con niños pequeños, como es el caso de las dos, porque las dos son los niños pequeños, era darle un futuro a los niños o en algún momento robarle la infancia a ese niño. Y la verdad que yo llegué aquí como sin deseo. Bienvenidos a Un Café Entre Dos, un podcast para hablar de la vida. Porque las mejores historias nacieron con un café. Bienvenidos al podcast Un Café Entre Dos. Un podcast para hablar de la vida. Gracias por llegar un jueves más hasta nuestro canal. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Como pueden ver, hoy no estamos en el set de siempre, que es nuestra casa. Hoy estamos con dos de nuestras mejores amigas que amablemente van a compartir con nosotros hoy parte de su historia al emigrar a Estados Unidos. Nos parece que hoy va a ser un programa bastante especial. Es algo que ya queríamos ir incorporando, el tener invitados. Y bueno, qué mejor que tener amigos dentro de nuestro podcast. Amigas. Y además, amigues. Amigas, no amigues. No, pero amigos, dígase hombre y se ha dicho todo, ¿ok? No vamos a arrancar ya, ¿ok? Bueno. Entonces, ¿puedo seguir? Sí. No, ya el de caer mal pasó. Continúa. Entonces, bueno, nada, queríamos tener este primer encuentro dentro del video podcast con invitados. Sí, porque ya en la versión que tenemos en Spotify de la primera y la segunda temporada de un capítulo, tuvimos invitados, pero bueno, en esta nueva versión de esta tercera temporada aún no habíamos tenido a nadie y nos hace inmensamente feliz que sean nuestras amigas. Ellas son Yaima y Yamila, que son dos mamis, que emigraron con sus bebés hace poco más de 2 años acá a Estados Unidos, y hoy queríamos conversar precisamente de cómo es la experiencia de emigrar siendo madres. Entonces, una vez hechas las presentaciones formales, gracias por estar hoy con nosotros, gracias por aceptar esta invitación. Y esperamos que la disfruten tanto como lo vamos a disfrutar, y ya de hecho lo estamos disfrutando nosotros, ¿no? Exactamente. Ha sido un caos armar todo este set. Sí, porque ya nosotros estamos medio que acostumbrados a armar siempre en el mismo lugar, como dice David, en el mismo lugar y con la misma gente, y entonces hoy ha sido todo una locura, pero todo... Yo creo que va a ser un programa muy bonito, ojalá y también les guste. Y bueno, empezando ya un poco, entrando en materia. Bueno, a ver, primero deja que se presenten, claro. que hablen, que... Sí, porque yo pienso que el podcast es mío. Exacto, no, es tuyo, pero no, hoy no, ¿ok? Bueno, muchas gracias por invitarnos. Realmente a nosotros nos hacía muchísima ilusión participar de manera física, porque sé que nos han mencionado y nos da muchísimo honor saber que somos los primeros de esta, bueno, las primeras, porque a la gente dice que ya seamos, no, las primeras de esta tercera temporada, y nos da muchísimo gusto compartir con ustedes nuestra historia también. Sí, te agradecido de verdad, porque a mí me encanta el podcast, no porque sean mis amigos, sino porque son espectaculares. Yo siempre se los recomiendo a todo el mundo, lo veo en mi trabajo y a veces les digo, tienen que bajarle porque en mi trabajo la gente me escucha riéndome y yo no soy de las que me río bajito. Y que ellos nos invitaran a nosotras como las primeras y le dieran la importancia de los retos que supone emigrar siendo madres, pues es súper importante para nosotros, y eso dice todo lo que nos valoran y es importante para nosotros. No, de verdad que nos hace súper felices tenerlas, porque además sabemos que los ven religiosamente, que siempre nos comentan, que siempre nos están dando apoyo. Así que, como siempre hemos dicho, este podcast se trata de una conversación entre amigos, y esta es la conversación que hemos tenido miles de veces en esta casa, en la sala de mi casa, en la terraza. Así que de eso se trata, de pasar un buen rato entre amigos, casi amigas, pero bueno, tú... Pero estaba Julio, ¿qué vamos a hacer? Pero estaba Julio y mami, pero no pasa nada. Pero está Julio. Entonces, una vez más, bienvenidas al podcast. Y ya sí, nos gustaría empezar con una pregunta
bastante para ya ir entrando en calor, y es ¿qué ha significado para ustedes emigrar a Estados Unidos? Realmente es volver a nacer. Yo siempre digo que es como volver a nacer porque tú vienes de Cuba, donde tú tienes un espacio de información muy limitada, principalmente nosotros que crecimos con limitaciones. Y cuando llegas aquí, es aprender todo de nuevo, básicamente. Tienes que aprender cómo funciona lo que para las personas que viven aquí ya es normal, tú tienes que aprenderlo. Es como volver a nacer o venir de niño muy pequeño. Pero si además traes a una persona contigo que depende de que tú sepas y tu conocimiento lo ayude a encauzarse, pues de que tú te adaptes. Es un poco más complicado, no te puedes dar el lujo de decir, bueno, ya aprenderé con el tiempo. No, tú tienes que darte cuenta de dónde tú estás y tratar de aprender y absorber lo que te rodea para entonces poder ayudar a la persona que depende de ti. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos acá, que yo en Cuba viajé por avión, no sé, un par de veces. Y vinimos de Holguín para Tampa. Y cuando llegué aquí, los niños, cuando salía en Holguín, siempre le decía, mira, esto es así, porque yo me tengo alma de guía de turismo. Y cuando llegué aquí, que no sabía nada de todo lo que estaba alrededor, los niños me decían, mami, ¿y esa cara? Digo, es que yo me siento que estoy en una película, ¿sabes? Todo para mí, dice, mira, como salió en la película, mira, esto es así. Yo estaba deslumbrada, la verdad que cuando llegué aquí yo estaba deslumbrada. Ahora, yo creo que realmente por esto que voy a decir ahora, creo que hemos pasado todo. Y es ese momento antes de emigrar, ¿sabes? Cuando solo era un deseo, uno romantiza, ¿sabes? Uno tiende a romantizar ese momento de me voy para Estados Unidos, como creo que muchas veces ya hemos hablado en capítulos anteriores, todo se va a resolver de golpe. ¿Sabes? Esa idea romántica que lamentablemente tiene todo el mundo antes de dar el paso, ¿no? Es decir, esto es lo que tengo que hacer y una vez que haga esto todo va a fluir y todo va a ser perfecto. Pero ustedes, además de lo que tiene que enfrentar todo el mundo que decide emigrar, tienen un plus, que es que vienen con niños además, ¿no? Y niños que no son producción, que es un viejo, que para mí va a seguir siendo un niño siempre, pero es un viejo. Pero ustedes sí tuvieron que emigrar con niños chiquitos. Entonces, en un primer momento, ¿sabes? En ese momento romántico, ¿cómo pensaban ustedes que iba a ser ese emigrar con los niños? Quiero decirte que la verdad es que, aunque ella y yo emigramos en el mismo mes, su visión no es la misma que la mía, porque yo jamás pensé en venir a Estados Unidos. No era mi idea, no era mi camino, de hecho ni siquiera lo pensé, ni nunca me imaginé aquí en este país, nunca. Mi hermano estaba en Ecuador y yo quería irme para allá con él y eso era lo único que yo tenía en mi mente. Cuando apareció esto, que así, de momento, yo llegué aquí y la verdad es que yo dije, concha, me voy para Estados Unidos. Parece que de verdad voy a venir para acá. Y yo venía, y la verdad que yo llegué aquí como sin deseo. La verdad que yo siempre se lo comento a todo el mundo, que yo llegué aquí diciendo, bueno, estoy 2 o 3 años, cuando los niños se adapten, pues me voy para España, me voy para otro lugar, y esto no va a ser el lugar, ¿sabes? Yo llegué aquí, pero después como que le he cogido la vuelta. Eso, y eso no estaría capaz que un poco influenciado por esas cosas que constantemente, aunque uno no forme parte de eso, te están diciendo todo el tiempo cuando tú estás en Cuba. Es que también en Cuba, ¿cuántas veces uno no oyó decir en la escuela que los niños se morían si se enfermaban porque la salud si no la pagabas no te atendían, que los niños no podían ir a las escuelas porque era muy caro, que era difícil, que secuestraban a los niños, porque todas esas cosas yo las escuchaba mientras fui creciendo y tú decías, Dios mío, pero irme a vivir allí es vivir en una locura eterna. Sí, principalmente eso. A ver, lo que pasa es que sí, tú tienes una idea preconcebida cuando estás en Cuba y tú piensas como hemos dicho que el Yuma la llama. Uh-huh. Y realmente lo es. Uh-huh. No es que no lo sea, pero es como todo, es aprender a navegar el sistema, porque hay cosas que sí son reales. Es cierto que la salud es una locura aquí. Ir a un médico, si no tienes un seguro médico, te cuesta muchísimo.
Claro, pero no te mueres, claro que te decían en Cuba, que no te atendían directamente. Exactamente. Pero hay muchas cosas que tú aprendes cuando llegas aquí. Tú dices, pero esto no era tan así como me decían allá. Esto no es que tú tienes que trabajar de 5 de la mañana a 5 de la tarde, porque si no, es decir, sí, hay personas que trabajar, claro. Pero si tú te pones para tratar de buscar una vía de mejorar, pues la vas a encontrar. Eso es un hecho. Si tú te pones y dices, quiero estudiar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, vas a mejorar. Lo que es complicado porque lo que quizás a cualquier persona que viva aquí desde hace muchos años sea un conocimiento normal, como les decía al principio, para nosotros es, ¿qué hago? ¿Para dónde me viro? Porque además vas a empezar a ver la cantidad de opciones que están a tu alrededor. Tú dices, ajá, ¿cuál? Y es bien complicado esa parte, al menos no fue para mí. Buscar una sola cosa en la que concentrarme y seguir por ahí. En el caso de Yayi, por ejemplo, fue un poco como nosotros, no teníamos familia directa, más allá de los amigos que hemos ido creando, esa red de apoyo. Y bueno, en el caso de Yamila, sí, su esposo tenía ya parte de su familia aquí, que como quiera que sea, es una red de contención también en un principio. Y aún así, cuando a ti te toca enfrentarte solo a la vida, salir, porque todo el tiempo tú no puedes depender de la ayuda de tu familia, es difícil, porque si un niño se te enferma en Cuba, siempre hay mamá, papá, un tío, un primo, un vecino que te tira la mano, el salve, como diríamos en Cuba. Pero aquí eres tú contra el mundo, eres tú con la ayuda que te pueda dar un amigo, eres tú con la ayuda de que un día alguien, no sé, te pueda extender la mano. Y entonces no es lo mismo, porque en buen cubano, adultos, si hay que dormir bajo un puente, se duerme. Pero cuando es niño ya la situación cambia. No, y en eso sí. Si eres adulto y tienes que comerte un pan con una coca, te lo comiste feliz de la vida, pero cuando hay un niño de por medio, tú no puedes experimentar bueno, deja ver de dónde saco dinero para pagar la renta, o deja ver cómo hago para comprar comida. No es una opción. No hay una opción, no es opción, exactamente. Y ya, yo creo que a Fran y yo sí nos crecimos en ese aspecto cantidad, porque yo vengo de Cuba, que yo tenía una red de apoyo gigante. Mi mamá, mi abuela, mi tía, mis amigas, todo el mundo estaba en función de mí y de mis hijos. La verdad que yo de eso, y cuando yo llegué aquí, yo no tenía para dónde virarme, yo pasé de 100 a 0. Y yo le digo a Fran que eso nos hizo crecernos como padres, porque y también como personas, porque eso fue súper importante para nosotros, ver que esto es lo que hay, ¿sabes? No tienes otra cosa, no puedes hacer más nada. El niño se enferma, uno de los dos tiene que, no es que fulanito, que menganito. Y yo me acuerdo que al principio, yo venía acostumbrada a eso, y me acuerdo que un día se me enfermó el niño, y mami me cuidó, ¿te acuerdas? Y otro día teníamos algo que hacer nosotras, y Julio cuidó a los niños, ¿sabes? Que gracias a que uno más o menos se fue acomodando, pero básicamente tú sabes que los niños nada más te tienen a ti. El año pasado a mí me dio COVID, y cuando yo me paré de la cama, me dio... mareo. Me dio un mareo, me dio, no sé cómo se llama esto, un síncope. Crisis vasofagal. Y yo me caí en el piso, pero no estaba. Sí. Vasofagal. Es algo así. ¿Cómo? No, ella dijo bien, crisis vasofagal. En su tiempo libre ella es doctora. Yo entendí la vida de su metaful. Y la cosa es que cuando yo me caí al piso, que yo estaba mal, no me podía levantar, pero estaba consciente. Yo nada más, Fran se había ido a pasar a Sota a las 5 de la mañana, y yo decía, Dios mío, ¿quién lleva a mis hijos a la escuela? Caballero, ¿quién les da desayuno? Yo decía, no podía levantarme, las piernas no me respondían. Y tuve que hacerlo, ¿sabes? Y ahí tú te das cuenta y tú dices, es duro esto, es duro. Eso es una cosa que me gustaría que habláramos, si les parece bien, y es que cuando emigran, en el caso tuyo, Yamila, tú emigraste con Fran, que es tu esposo, tu familia de 4, ¿no? Yamila tiene 2 niños hermosísimos, pero en el caso de Yayi, ella y el papá de su niño son amigos, emigraron juntos, aunque ya no son pareja. Sin embargo, en un principio les tocó a uno trabajar en un momento y a otro no. ¿Cómo es ese proceso después de estar adaptada a estar todo el tiempo con tu niño y tener que dejarlo para irte a trabajar a lo que sea, a veces desde las 5 de la mañana? Uno es esa pregunta, y la otra es la cara opuesta. ¿Cómo es cuando te toca a ti entonces quedarte en casa, tener que lidiar con todo lo que implica emigrar,
porque uno también se deprime y uno también tiene momentos de duda y de debilidad, para no transmitirle eso a los niños y no tener el apoyo que quizás tenías de tu pareja del papá de los niños en ese momento en Cuba, y ahora te toca todo a ti. ¿Cómo lidiaron con eso ustedes? No hay nada que te dé más tranquilidad que el no tener más opción. Eso es un hecho. Si tú tienes 2 o 3 opciones, pues, no. Cuando tienes una, por ahí es donde, como mamá, obviamente tú tienes tus sentimientos, tus cosas, pero cuando no tienes más opción, y esto es lo que toca, usted lo va a hacer. Al menos en mi caso, yo llegué por Miami y empecé a trabajar en un Big Lots. Es una tienda que venden cosas de casa, unas cuantas cosas. Y el papá del niño se quedó en casa en un trabajo que le pagaba... Lo explotaba. Muy poco. Pero era conveniente porque se quedaba en casa, podía buscar al niño, porque que el niño se quede fuera de tiempo en la escuela cuesta dinero que no teníamos, y era conveniente. Yo realmente lo vi como, esto es lo que toca. Yo soy muy de, esto es lo que toca ahora, por ahí, y trato de dejar un poco los sentimientos afuera, aunque suene un poco... No, it is what it is. Yo dejo algunas veces sentimientos afuera, porque no me puedo dar el lujo de tirarme en la cama y llorar, de deprimirme, no. Realmente hay lujo que tú no te puedes dar en ciertos momentos de la vida. Recuerdo que antes de tener el trabajo de Big Lots aquí en Estados Unidos, una de las formas que uno tiene para buscar trabajo es coger y te vas a las plazas. Las plazas son lugares donde hay diferentes negocios pequeños de diferentes tipos. Y tú vas, hola, ¿qué tal? ¿Están contratando? Sí, no, gracias. Ah, bueno, está bien. Bueno, y yo hice eso. Y hubo un día que yo me tiré a la cama y me tomé una pastilla para dormir porque me sentía súper mal y me pasé un día durmiendo. Y al otro día se acabó. Se acabó. Me paré, cogí al chiquito mío, busqué un parquecito que estaba por ahí cerca y me lo llevé. Dije, a ver, vamos. Y ese mismo día fui a un mercado y me aceptaron. Me dijeron que mandara el resumen y después me aceptaron en Big Lots. Y me fui con Big Lots porque de los dos me convenía más. Pero ahí no te puedes dar el lujo. No, perfecto. Simplemente aquí, si tú te sientes mal, qué malo, pero tienes que hacer cosas. Y si tienes un niño, tú no puedes darte el lujo de transmitirle a ese niño toda tu carga emocional, porque primero y principal tú eres un adulto. Yo recuerdo eso que tú hiciste. Aquí el adulto eres tú, las emociones son tuyas, la decisión fue tuya. Por tanto, al niño tú no puedes transmitirle toda esa carga a él. Y no es que uno sea un robot, porque es en su intimidad. Yo antes me reía porque yo decía, aquí tú tienes que planificarte hasta para llorar. Voy a llorar de 5:30 a 5:35, que me voy a dar un baño. Y ya, porque después tienes que seguir. Exactamente, tú tienes que seguir. Y ya cuando a las 9 o a las 10 de la noche que tú vas a dormir, porque tienes que levantarte al otro día. Yo recuerdo que yo te llamé y tú me dijiste, eso, sal con... Porque yo, cuando yo llegué, Francito sí estaba en la escuela, pero Néstor en esta primera escuela estuvo BPK, pero estuvimos muy poco ahí. Cuando cambiamos para las otras escuelas, no tenía BPK. Y yo, ¿te acuerdas que te llamé y me dijiste, oye, sal con el niño y voy a buscar trabajo? Y yo fui a una plaza que queda, la plaza de por ahí por Gilboro, con Néstor. Néstor tenía, no sé, 4 años. Y a todos los lugares que yo entraba a pedir trabajo, no me miraban a mí, y hacían así, y me miraban a los muchachitos. Y cuando en el último negocio que yo salí, una muchacha me cayó detrás y me dijo, ven acá, un momentico. Niña, ¿cómo tú vas a venir a buscar trabajo con un muchachito? No, mi amor, no hagas eso. Pero ella me lo dijo como que quería ayudarme. Claro, ¿cómo voy a buscar trabajo sin él? Si yo lo cuido, ¿sabes? Y no puedo hacer otra cosa. Ese es mi niño. Quédate afuera y no que no me conoce. Me acuerdo que hasta lo intenté hacer subanimado porque él me decía, mami, ¿a dónde vamos? Y yo le decía, no, mi amor, a pasear. A explorar el mundo. Y le compramos en Marketplace una bicicletica de rueditas, porque él todavía no sabía montar bicicleta, y entonces era aquella cosa de que vamos a montar bicicletica, no sé qué, lo que no sabía que su mamá estaba buscando trabajo. Toca. En un primer momento, es decir, quiero que se vayan a ese primer momento, a esos primeros momentos
después que pasa la euforia, ¿sabes? Esa euforia de que, como decías tú ahorita, que viene y vienes mirándolo todo y todo te parece nuevo. Absorber todo. Exacto. Pasar del yuma a la llama. Exacto. Cuando pasas de ese momento ya de deslumbramiento total, ¿les pasó alguna vez pensar como que realmente emigrar con niños pequeños, como es el caso de las dos, porque las dos son los niños pequeños, era darle un futuro a los niños o en algún momento robarle la infancia a ese niño por la forma, y ojo, lo que estoy refiriéndome es a la forma en la que se crían los niños, por lo menos en Cuba? Sí. Bueno, la verdad que cuando yo llegué aquí, como les dije, yo llegué como con aquella cosa de que tú no quieres venir, pero te toca porque está la familia de mi esposo y aquí era donde Dios me había acomodado. Yo llegué aquí bastante, ¿cómo es la palabra? Apática. Cuando empecé con Frank enseguida consiguió trabajo y yo me quedé en la casa. Yo fui al contrario de Yaima, a mí me tocó quedarme en la casa con los niños. Me deprimí muchísimo porque yo estaba acostumbrada en Cuba a ser independiente, a trabajar. Me deprimí muchísimo porque estaba cuidando a los niños. Y me acuerdo que yo tenía una amiga en Cuba que me decía, bueno, ¿y cómo te va? Dime, no sé cuánto. Y yo les decía, yo solamente estoy aquí porque aquí mis hijos van a poder ser lo que ellos quieran. De verdad que yo le veo futuro, yo veo que ellos pueden hacer aquí cualquier cosa, incentivan bastante en varios lugares, aunque yo no me esté acostumbrando, aunque yo esté sufriendo, aunque yo esté llorando todos los días, pero por ellos yo estoy aquí. En mi caso, yo estaba en Cuba, yo tenía un trabajo con una empresa en México y yo estaba bien, yo me sentía bien, yo estaba viviendo sola, tenía el niño, pero hubo un día, y fue una de las cosas que me llevaron a tomar decisiones desde toca irse, que Matías quería helado de chocolate. Yo tenía el dinero para comprarlo. Y comprar helados de chocolate era una misión imposible en Cuba. Matías quería unas galletitas y aún con el dinero era difícil. Y un día me llegó todo eso y yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy desperdiciando mi vida y por ende él va a desperdiciar la de él. Yo también tengo mi familia completa en Cuba y se extraña porque es cierto, tú tienes una red de apoyo y de pronto tú llegas aquí y estás sola. Gracias a Dios nosotros somos lo suficientemente afortunados de que nos tenemos. Yo sé que si yo me enfermo, Babio y Yamila me van a llevar una sopa, eso es un hecho. O Julio la lleva, pero Babi la hace. Vamos a ser más específicos. Yo me siento afortunada porque mi familia no está aquí, pero mis amigos están aquí. Y si hace falta algo, quizás no estemos conversando todos los días, pero si hace falta algo, me dicen, oye, hace falta esto, ahí vamos a estar. Pero yo hubo un momento que dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y cuando finalmente se dio todo el proceso migratorio, vine con gusto, porque yo sé que mi niño iba a tener una mejor oportunidad aquí. Esto no es un paraíso, esto tiene defectos, esto tiene 1000 cosas que son bien complejas para los niños, pero a diferencia de nuestro país, estudiar sí significa algo, estudiar sí hace una diferencia. Y entonces, yo no me arrepiento en ese sentido. No, el miedo más grande mío fue en la pandemia. En la pandemia en Cuba, yo veía a la gente muriéndose literal en la esquina, en el círculo infantil allí, lo cogieron para eso, y yo decía, si uno de mis hijos se enferma, y yo tengo que ir a un pediátrico, que yo tenía una amiga que trabajaba ahí, y me contaba cosas, yo decía, yo soy hipocondríaca, y se pueden imaginar cuando yo tuve a los niños, eso se exacerbó. Claro. Es una cosa que creció, y entonces yo estaba desesperada, yo le decía a mi mamá, mami, yo no me quiero ir porque igual estábamos bien, Fran tenía un buen trabajo, tenía carro, estábamos bien, tenía mi casa, pero yo me moría de miedo saber que mis hijos se enfermaran y que yo no podía ir allí con dinero y tú no podías tener ni medicamentos, ni atención, nada. Y eso... Yo creo que cuando uno se va, producto a la misma nostalgia, que hay días en los que pega muchísimo más que otros, uno como mismo tiende estando allí a romantizar el proceso de emigrar, uno cuando se va tiende a romantizar lo que dejó atrás.
Por ejemplo, el otro día a mí me salía en TikTok, decía, las nuevas generaciones nunca lo entenderán. Y era un carrusel de fotos de muchísimas de las cosas que nosotros vivimos en nuestra infancia, de dibujitos animados, de ropas, de cosas. Y a veces, supongo, porque bueno, saben que yo no soy mamá de niño, yo tengo un perrijo, que ni se entera, lo de él es ladrar a la ardilla y ser feliz en la vida. Pero tú sí. Pero exactamente, pero yo sí, pero honestamente yo creo que Napoleón es mucho más feliz aquí de lo que fue en Montevideo. Pero bueno, a lo que me quería referir era que a veces uno piensa, mi niño quizás no va a saber, siendo niño, lo que es jugar al... ¿Qué juegan los niños en Cuba? ¿Sabes? Pelota en la calle, pelota en la calle, que tú te escondes y el otro te busca. Escondido. ¿No jugaste nada? Bueno, tengo que ya yo vamos juntas a un gimnasio y la profesora, ¿cómo se le dice? La entrenadora, nos pidió que nos quisiéramos un ejercicio de saltar la suiza. Algo normal, común. Yo no sabía saltar suiza. Pero me hace pasar. Y la profesora me tuvo que enseñar y yo, no me avergüences. Entonces, yo creo que uno tiende a romantizar mucho eso, ¿no? Las cosas que nosotros hicimos como generación de pequeñitos y que quizás los niños que se van de Cuba no tienen tanto, pero después pasan cosas como esa. Pasan cosas como que tu niño se quiera comer un dulce, que necesite una ropa, que necesite una medicina, y que la Cuba de hoy no puedas encontrarlo ni siquiera con dinero. Entonces tú dices, prefiero que mi niño juegue menos a la pelota y tenga lo que necesita, quizás, ¿no? A costa, y yo lo entiendo, del sacrificio inmenso que es desarraigarlo de alguna forma de su hogar. Porque, por ejemplo, nosotros que vivimos en Uruguay, conocimos a personas que emigraron a Uruguay con niños y no tienen la contradicción del idioma. Es decir, llegaban y niños al fin, los niños se dicen que son esponjas, enseguida quizás se le pegaba un poco el acento, tendrían que aprender 1 o 2 palabras, claro, pero no tenían el choque de la barrera cultural del idioma. Ahora, para ustedes como madres, que si bien hablaban el idioma, a lo que uno habla inglés en Cuba, ¿no? Habla por ti. ¿Cómo ha sido tener que lidiar con esa barrera para los niños que llegaron a escuelas donde se habla inglés? ¿Cuáles fueron esos momentos donde se habla inglés? Esos momentos en los que se pudieron poner incluso a veces la mano en la cabeza y decir, o sea, ¿cómo se sale de esto? ¿Sabes? Esos momentos difíciles, de ese choque cultural. Bueno, déjame hablar yo porque yo tengo varias anécdotas con eso. A mí el inglés nunca me gustó. Se podrán reír, pero yo en la vocacional, no sé, te dio un profesor que se llamaba Yakolev. Se llama, porque todavía no se ha muerto. Joven. Bueno, la única persona que revalorizó inglés en 11º grado fue esta que está aquí. Yo no sabía eso. Sí, a mí no me gustaba el inglés, no me gusta el inglés. Entonces, cuando yo llegué aquí, yo tengo una amiga, Aleida, que ella dice que ella y yo tenemos una relación con el inglés en la cual es como cuando se tiene que estar con un hombre que no le gusta. Entonces, que saben que ese es su futuro, que es un hombre que le va a sacarte de la pobreza, que te va a desarrollar, pero que a ti no te gusta. Entonces, mi relación con el inglés, al principio, porque yo me mentalicé y después ya, pero al principio era así. Yo no me gustaba, pero yo sabía que eso era lo que me convenía. Ya me he mentalizado y ya todo está bien. Pero cuando llegué a la escuela, aquí en Tampa, esta escuela que por acá Canela fue la primera que tuvieron los niños. La escuela, era todo el mundo hablaba en inglés, todo. La maestra, como el 4.º día, me escribió que tenía que llevar a médico al niño, a Francito, porque tenía TDAH. Yo me quedé con el TDAH así como mi mamá cuando yo estaba en el círculo infantil. La llamaron del círculo y le dijeron, madre, venga acá, siéntese ahí, mira, su hija tiene pediculosis. Mi mamá me dijo, ¿se va a salvar? Así le dijo, ¿ves? Entonces, mi mamá no sabía que eso era piojo. Yo así mismo me sentí cuando la mujer aquella me escribió y me dijo, su hija tiene TDAH. Y yo, ¿cómo? ¿Que tiene TDAH? ¿Qué es TDAH, por favor? Se va a morir, que le ¿Qué es eso? Ella me dijo, no, él no se concentra, no me escucha, no esto, no otro. Y yo, señora. Claro, que es un niño que en su vida había hablado inglés. Mi hijo tiene 6 años. Es un niño que siempre ha sido hiperactivo. La maestra en preescolar me decía que era súper inteligente, pero era hiperactivo.
Al llegar pero aquí, es que lo demostró. Él lo demostró. Al llegar aquí en un aula, no entiende ni pitochi lo que le habla la maestra, nada. Entonces, por supuesto, él se desconectaba, caminaba, jugaba y la maestra decía que él tenía TDAH. Bueno, súper cómico porque una vez yo le decía, Francito, ¿cómo te va? Y él me decía, mami, bien. La maestra cada vez que yo levanto la mano me dice, excelente. Y yo, excelente. Yo, ok, perfecto. Y un día le escribo a la maestra y le digo, mire maestra, ¿cómo está el niño? Dice que cada vez que levanta la mano, usted le dice excelente, no sé qué. En inglés, por supuesto, lo traduje en Google. Y la maestra me dijo, no, cuando él levanta la mano y él responde como responde en español, yo se lo digo en inglés y le digo, say again. Say again. Ay, pobrecito. Y el niño decía excelente. Claro. Y la maestra me dice excelente. Ay, mi vida. Yo la verdad que lloré muchísimo. Yaima y Reynola estaban en Miami, yo los llamé, ¿te acuerdas? Un día yo estaba en un carro, acababa de salir de la escuela, y me acuerdo que Reynola y Yaima le decían, ¿qué es lo que, díganme qué hago? Ustedes fueron profesores en Cuba. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con Francito? Y ellos me dieron bastante apoyo, la verdad que sí. Y bueno, cuando llegamos aquí, cuando ellos llegaron acá de Miami para acá para Tampa, Yaima le enseñó el alfabeto a... No, y ahí nos dimos cuenta que Francito no estaba teniendo un problema de aprendizaje, sino de comprensión. Claro. Fue increíble porque, bueno, cuando yo llegué a Miami, fui a la escuela que nos tocaba por el área, porque aquí tú no puedes ir a la escuela que tú quieras, sino a la que te toca por el área. Y el personal de la escuela, muy amable, vio toda la documentación que yo traía del niño y me dijo, aquí tenemos dos opciones bien claras. Una es que el niño empiece en preescolar, para que empiecen a aprender el inglés, porque los niños que van para primero ya al menos saben el alfabeto y una serie de cosas que mi niño obviamente no sabía. O, si usted quiere, empiece en primero, pero tiene que saber que va a tener una desventaja. Y a mí eso, por supuesto, yo salí con el alma en el piso, muy agradecida por el trato que me dieron, porque realmente fueron muy buenas. Y yo lo conversé con el niño. Yo le dije, aquí tenemos dos opciones. Empiezas en preescolar, aprendes de cero, no pasa nada. Te vas a atrasar un año con respecto a Francito, que es el amiguito que tienes aquí, pero vas a aprender de cero, no vas a estar en desventaja con nadie. O empiezas en primero, pero en lo que queda de vacaciones para empezar la escuela, te tienes que aprender el alfabeto y vas a tener que estudiar más que los demás porque ellos saben más que tú. ¿Qué quieres hacer? Y me dijo, no, vamos a estudiar. Y Matías se aprendió el alfabeto en inglés como en 4 o 5 días. Así, yo le hice unos Heart Attack, unas fichas con las letras y se lo aprendió con las letras y con los números. Y cuando llegamos a Tampa, Yamila me cuenta todo lo que estaba pasando con Francito, que no aprendía. Y le digo, vamos a hacer lo mismo. Y Francito... en 2 días se lo aprendió. Claro, Literalmente 2 días. Y nos dimos cuenta que no era un problema de inteligencia, era un problema que no quería. No, es que cuando empiezas a aprender el idioma, yo creo que nos ha pasado a todos. A mí me pasa. Difícil. Es decir, yo entiendo muchas cosas. No voy a decir que lo entiendo todo, pero entiendo muchas cosas. Pero, por ejemplo, si tú pones un radio en español, aunque tú no lo creas, estás oyendo todo lo que te están diciendo. Cuando tú pones ese mismo radio en inglés, si no le prestas a especial atención, no te estás enterando de nada. Exacto. Entonces, si para uno que quiere hacerlo, que quiere entenderlo, aprenderlo, es difícil, imagínate para un niño que realmente en ese momento no está entendiendo nada. Pero espera, que después es mucho más fácil, pero... Sí, claro, lo que pasa es que los niños, como tienen un lenguaje más limitado que nosotros, y obviamente a esos niños en la escuela no le hablan de física cuántica, hablan desde su... porque al final, cuando tú aprendes a hablar, tú no estás pensando en estructuras gramaticales. Tú aprendes palabras a las cuales asocias a objetos y por repetición tú vas haciendo las conexiones. Pero ahí hay otra cosa difícil para un niño y es que uno como adulto se frustra cuando tú quieres decirle a la del Subway que tú quieres el sándwich, producción, que tú quieres el sándwich con pepino pero sin cebolla y con pollo, pero... Imagínate tú un niño... El niño creo que es más difícil. Que no tiene la habilidad para manejar. Porque el sándwich todavía la frustración. Pero los niños son resilientes. Sí. Claro, lo que pasa es que los niños son esponjas. Porque a nosotros nos da pena. Exacto, y al niño no. No, y el niño verdad. al ser pequeño, porque todo el mundo nos dijo por el inglés, los niños ni se preocupen, que lo cogen. Nosotros, de cosas, hasta que sí.
No, ahora los 3 hablan inglés. Exacto. Ahora la preocupación cambió. Ahora la preocupación es no pierdas el español. Exacto. Hay un reel que dice en internet, no sé si se lo han visto, que dice la parte de ir a una reunión y no entender nada. Recomiendo saltársela. Bueno, ya Francito va a 3 cursos. Primero, segundo y ahora tercero. En 3 cursos yo he pasado por 3 escuelas. Eso es otra cosa. Y la verdad que para mí ellos son mucho más valientes que yo. Yo le hice un video así cuando ellos iban por la mañana a la escuela y yo decía, yo estoy orgullosa de mis hijos, ¿sabes? Mis hijos han sido mejor que yo en esto, se han adaptado mucho mejor que yo, sin saber nada, ¿sabes? Yo me he vuelto muy poca cosa. No creo que sea muy poca cosa, creo... No, espera, disculpa. Es que yo creo también que los niños no tienen prejuicios de las situaciones. Entonces ellos están abiertos porque si están diciendo una palabra mal dicha, no les importa que el otro los vaya a juzgar porque está en igualdad de condiciones. En esa edad. Sí, en esa edad. A mí me ha pasado yo decir algo y Francito decirme, no se dice así. Y a mí, por ejemplo, me da problema decir el número 30 y toda su decena. Y Francito me corrí. Me dice, a ver, repite conmigo. Y me tiene paciencia. Sí. Y ahora es muy divertida, además, porque además nosotros queremos a estos niños. Yo conozco a Yaima porque entre las muchas cosas buenas que Julio ha traído a mi vida, Yaima estuvo entre esas cosas buenas. Y Yaima trajo a mi vida a Yamila. Entonces, conozco a los niños y los amo profundamente a los 3. Entonces, verlos así como en plan, yo me quedo admirada cuando van a mi casa y los oigo hablar entre ellos en inglés todo el tiempo, con una perfección como si hubiesen nacido aquí. Pronunciación. Exactamente, yo digo, Dios mío, ¿sabes? ¿Qué enseñanza? Que uno mayor, con otras habilidades, con otro nivel de conocimiento, y no nos soltamos así. Y tú los oyes entre ellos, y bueno, a ver qué vas a decir, porque quiero hacer preguntas. Ya no tengo ni idea. Amor, pero es que ellos así me haces tú a mí. No. Así me haces tú a mí. No. Amor, ellos no tienen que preocuparse. Ellos van a la escuela y ya. Ellos no tienen que preocuparse por pagar la renta. No, pero además su mente es distinta. Claro, además hay un plus, que es que ustedes tienen la preocupación de todo eso que están diciendo, ¿sabes? Que si la renta, que si la vida, que si el trabajo, y además de eso, los niños. No, y la experiencia de todo eso que hay detrás de nosotros. Nosotros estamos por los bajitos 30, pero toda la experiencia que ellos están viviendo ahora ya están chocando con cosas nuevas. Aquí hay programas donde en algunas escuelas se enseña inglés y español al mismo tiempo. Sí. Yo a Matías, en la escuela que está ahora, cuando me enteré que el programa está disponible, ahí está. Y aprende inglés y español al mismo tiempo, porque entonces, como te decía, ahora la preocupación se transformó. Ya no es ay, que no sabe inglés, ya ahora es ay, que no se le olvide que no pierda el español, porque es muy sencillo y la gente... Para nosotros no. A nosotros ni a palo. Vamos a olvidar. Es que no usan el español. Pero los niños... Pero te voy a decir una cosa curiosa. Sí. Pero, ojo al gol. A nosotros, cuando estuvimos 5 años y medio viviendo todo el tiempo en Uruguay, rodeado por uruguayos todo el tiempo, empiezas a usar cierta palabra y llega un momento que tú decías, ¿y cómo se dice eso en Cuba? ¿Sabes? Algo tan sencillo, no sé cómo... no voy a poner un ejemplo, pero... Eso nos pasa. Por ejemplo, con las palabras en inglés, incluso... Yo siempre pongo el ejemplo de vending machine. Yo hoy por hoy todavía no sé qué cosa es vending machine en español. Porque me lo sé con vending machine. Máquina expendedora. Gracias, baby. Pero ¿ustedes creen que yo sé que yo hablo inglés? Por favor. Pero los niños no. Los niños, si uno no se esfuerza entonces ahora, pierden el español. Claro, ahora, yo no puedo llegar con el chiquito mío a Cuba. A Cuba. Hello. Mira, mi mamá y mi papá. Eso es una cosa que la dijiste y me gustaría preguntarles a las dos. Si como madres latinas, cubanas, porque obviamente esos niños van a ser aquí la mayor parte de su vida. Su vida. En algún momento, su vida, exactamente. En algún momento esos niños van a ser más americanos que cubanos. Ustedes fomentan que no olviden de dónde vienen, su raíz cubana, su raíz latina. Claro, sí. Discúlpame, antes de pasar a ese tema, yo quería decir algo para terminar con la escuela, que no sé si a otras madres latinas les sucederá. Yo siento hoy por hoy, después de 3 cursos que yo he ido, a mí, bueno, esto es muy particular mío y yo soy media sentimental, pero yo siento que en cada curso que ellos van entrando, que ellos vienen a una escuela de aquí,
como que van, como que los tengo más lejos de su lugar, ¿sabes? Porque es que todo ahí, miren, esta misma escuela que están ahora es súper gringa, ¿sabes? Con todas las costumbres. Y yo cuando este primer día yo fui y los entré y no sé qué, y yo me fui así y dice, Fran, ¿pero por qué estás llorando? Pero yo creo que yo no voy a superar ese, porque yo siento como que se están desarraigando de esa cosa que tenemos nosotros los latinos, que es esa camaradería, en aquella escuela yo sufrí mucho porque de primero a segundo grado desintegraron el grupo. Eso lo hacían en Cuba cuando los niños se portaban mal. Tú también has tenido no el problema, pero las dos escuelas que han estado los niños, las tres, todas han sido gringas completas. Sí. Yo he tenido más suerte y honestamente me doy en el pecho, ¿sabes? Porque Matías en Miami, la escuela por supuesto, bilingüe. Y la maestra buenísima. Estuvo en Canela, pero Canela fue rápido. Después vinimos para Woodbridge y ahí estaba disponible el programa de Dual Language y Matías entró y tuvo una maestra en primero y segundo de Puerto Rico que yo No hablo español. un amor y una boricua, pero boricua, ¿sabes? Yo no he tenido ese problema porque yo siento que Mati ha estado todo más en contacto con la cultura, ¿sabes? Sí, la verdad es que yo no quería en pasar casa, a la parte de eso, tú sabes, en casa, sí, antes de decir eso, que lo que me ha chocado aquí de las escuelas de aquí de este país es que no fomentan que tú seas, no fomentan las conexiones, no. Ellos los separan todos los años para que tengan nuevas experiencias, nuevos amigos, nuevas maestras, conexiones Sí, muy pocas. Nosotros hablábamos en el capítulo pasado que era sobre, por cierto, si no lo han visto vayan y vean, denle like y suscríbanse, como diría Uli, que era sobre Compartan. no le caes bien a todo el mundo, y ya está bien. Y decíamos que hablábamos de las sociedades más sociales, si se puede utilizar esa redundancia, como las de Latinoamérica, por ejemplo, que es de donde nosotros venimos. Pero la sociedad en Estados Unidos se considera más individualista y fomenta eso. Y lo fomenta quizás desde el principio en los niños. Por ejemplo, yo tuve hace años un trabajo en la Escuela de Ciencias Médicas en Holguín y yo trabajaba como especialista en relaciones internacionales. Y uno de los cursos que recibí a la universidad era el curso de enfermería obstétrica. Y eran niñas entre 18 y 21 años, era el tope de edad. Y cuando tú revisabas sus pasaportes, eso estaba lleno de cuños, que había muchas veces una página en blanco. Porque ese tipo de sociedad, por ejemplo, para ellas que iban a ser enfermeras obstetras, fomentaba el hecho de que esas niñas tuvieran conexiones con muchas personas de muchas culturas, para que si un día le tocaba una china, una india, una afgana, supieran exactamente cómo tratarlo. Aquí quizás no se trata de eso, sino nosotros en Cuba estamos más adaptados a esto que yo hablaba, hiciste tu curso a veces desde el círculo. Yo tengo amigas que vinieron conmigo desde el círculo infantil hasta 9º grado. Nos separamos en el pre, porque bueno, cada quien hizo su escuela, ¿no? Pero lo común es que tu círculo de amigos y tu red de apoyo sea la misma y aquí fomentan más la conciencia como individuo, ¿sabes? Entonces, encauzando un poco, y me encantó que hicieras ese paréntesis, ustedes van a seguir fomentando el hecho de que, a pesar de hacer su vida aquí, no olviden que vienen de una cultura donde la familia y la sociedad y los lazos, digamos, son importantes, o los van a dejar que simplemente se adapten a lo que es la cultura americana. No, hay una realidad. Nosotros podemos influir hasta cierta edad. Después ellos van a tomar sus decisiones y van a... Pero yo creo que de la forma que lo hemos manejado nosotras, nuestros niños son más grandes amigos de que tienen 2 años. Realmente, como les dije, yo me siento muy orgullosa de las personas con las que yo me rodeo. Y se puede decir que hasta estamos haciendo trampa, porque cuando mucha gente viene a este país y se pasan 1 año, 3 años solos, tristes en algún lugar, yo no estoy así. Mi niño vino con su mejor amigo. Yo conocí a Yamila porque Matías, de regalo de cumpleaños, creo que fue 4 años,
Lo único que me pidió de regalo es que su amigo Fran estuviera en su cumpleaños. Por tanto, el mundo pequeñito ese de amigo, Matías lo tiene. Y lo trajo desde Cuba con él, ¿sabes? Entonces uno como que se siente que está haciendo un poco de trampa. Sí. Nosotros nos conocimos luego, perdón por eso, nos conocimos luego y realmente tuvimos mucha química y actualmente somos muy buenas amigas. Tenemos nuestros caracteres, nuestras diferencias, ¿ok? Pero son muy buenas, pero entendemos que por encima de todas las cosas. No, y tratamos de que los niños sigan. Están esos niños. Hay veces que uno el sábado está cansado, pero decimos, ¿qué vamos a hacer hoy? Sí. Y aquí tú no tienes que gastar $100 para ir a un lugar cuando realmente puedes ir a un parque que es gratis. Uh-huh. Hay lugares para jugar aquí, para correr, para saltar. No obstante, entonces nuestros niños se están criando, al menos estos años como está aquí, juntos, ¿sabes? Viendo que tenemos nuestro sistema de apoyo. Yo trato de hablar, aunque sea una vez a la semana, con mi mamá en Cuba, para que él siga hablando con su abuela y su abuelo, su familia. Sujeto, por supuesto, al internet en Cuba. Saben que, creo que no se lo comenté, en el primer grado, cuando Francisco estaba acá en Canela, la maestra me dijo, tú sabes que le pregunté a tu niño, en inglés por supuesto me lo escribió, le pregunté a tu niño qué canción, que me cantara una canción, y tu hijo me cantó esta canción, y me mandó la grabación, adivina qué canción fue. Cuba, que el niño en Cuba, quien la defiende la quiere más, porque esa fue la canción que le enseñaron en el círculo. Claro. Entonces, con respecto a eso de las tradiciones que ustedes me decían, yo sí, no quiero, ya te digo, estoy muy firme y le digo lo que significa la bandera, sus 3 franjas azules. Claro. Sí. El triángulo rojo. Enseñan la bandera de Cuba, ¿viste? Sí, no vayas a irte para la de Puerto Rico. O sea, si la de Uruguay, que tiene como 5 franjas azules. No, para que ellos sepan, porque ellos no nacieron aquí. Ellos nacieron en Cuba. Y no queremos que lo pierdan. Exacto, lo que es el escudo, lo que... que no me voy a ir para la parte de la historia que nos quisieron meter en la cabeza, está bien, pero las otras cosas por las que uno se siente orgulloso de ser cubano, le pongo música, arriba, a bailar. Sí. Yo necesito que ustedes bailen, ustedes no pueden ser paguatos, no, arriba. Y Pati tieso. Exacto. No. Y yo creo que por eso, otra cosa, mi mamá los llama y, a ver, arriba, háblenme. No, hello no. ¿Qué hello ni hello? Hacer que hola. Sí. Es difícil, pero no es imposible. Pero además, como somos varios, realmente, a mí igual, yo pongo música, no solo cubana, ¿sabes? A mí me gusta poner música. Y me gusta bailar y me gusta cantar. ¿Saben que yo canto? Y bailo como los argentinos. ¿Sabes? Pero yo no quiero que pierda su raíz, porque él es cubano. Y su identidad. Exactamente. Esa es su raíz. Ya cuando él crezca, ya él, ¿sabes? Ya no puedes controlar. Pero si tú lo llevas por el camino ese, mira este muchacho que trabaja con nosotros. Ese muchacho que trabaja con nosotros vino de 7 años igual. Ya tiene 30 años. Ese muchacho es más cubano que nosotros, ¿vieron? Sí. Y habla perfectamente inglés, perfectamente español. Pero en el español que habla es como si viviera en Cuba, como si se hubiera criado con la parte esa que la gente dice que nosotros somos bullying, que somos... Opiniones. Tenemos a alguien, de parte de algo. Si quieren, ¿no? Obviamente, me gustaría que compartieran, vuelvo y repito, si quieren y se sienten cómodas. Se sienten cómodas. ¿Con quién? Ese momento en el que se tuvieron que callar algo que no le podían decir a sus hijos en ese momento que emigraron, ese momento que quizás tuvieron que irse a un baño rápido a llorar para que sus hijos no vieran lo que estaban pasando en ese momento, ¿sabes? Ese golpe de realidad que te estaba matando realmente a ti, pero que no querías hacer partícipe de eso a tu niño en ese momento. Bueno, yo tengo un momento que a mí me marcó cuando llegué a la escuela que vivíamos en el Efficiency, que mientras yo me cambié para allá en noviembre. Aquí en noviembre hace mucho frío, no estamos acostumbrados a eso. Francia iba a las 5 de la mañana, era el único carro que teníamos. La escuela me quedaba como a 10-15 minutos caminando. Una mañana que nosotros bajamos
yo me ponía, le compré unos abrigos a los niños, unas guantillas, un gorro, y nos íbamos, Néstor acompañándonos, porque Néstor no tenía escuela, pues, y nos íbamos los tres, salíamos, y había un frío que cuando yo salí y vi ese frío, yo me sentí culpable de sacar a mis hijos así, ¿sabes? Y ya yo había la semana anterior a esa, no había ido a la escuela, no había mandado a Francisco a la escuela porque era demasiado frío y no podíamos ir caminando hasta allá. Y me había mandado una carta a la escuela que si el niño tenía otra ausencia, pues me iban a llevar como a una comisión disciplinaria, una cosa. Sí, eso es serio. Aquí. Sí, aquí los niños no pueden faltar. Entonces yo dije, bueno, esto es lo que hay que irnos. Y me acuerdo que yo me quedé así cuando salí y Francisco me miró y me dijo, mami, no pasa nada, tenemos unos guantillos. Ay, mi vida. Y yo me acuerdo que cogí me acuerdo que cogí así por la calle y cuando doblé así me paró el carro, la vecina de al lado que era peluquera y me dijo, mira, yo no voy a dejar que tú andes con tus hijos con este frío. Y yo, no, porque a mí me daba pena porque en Cuba decían que en Estados Unidos se robaban a la gente y yo no me iba a montar en un carro. Y se las roban, pero no están así. Yo no me iba a montar en un carro. Y ella me decía, mira que yo vivo al lado de tu casa, yo te veo todos los días por la mañana con tus hijos. Y yo, no, y Néstor me hacía así. Me decía, vamos a montarnos. Y la verdad que ese tiempo para mí fue súper duro, caballero. La verdad que a mí, yo no se lo deseo a nadie, ese frío que yo pasé, 4 grados, 4 grados en Cuba, eso no existe. Oye, qué frío. ¡Qué frío! Yo ahora al cabo de 2 años y medio, yo digo, ¿cómo yo hice eso, sabes? Porque te tocaba y no tenías opción, es simple, realmente es simple, no, tú no tienes opción. Y yo estaba así, toda no sé qué, y mis hijos me dijeron, dale mami, vamos, tú sabes, ellos me dieron me tocaba a mí decirles, esto va a pasar, estos son unos días, y fueron ellos que me lo dieron a mí. El problema es que eres madre, pero eres humana. Exacto. Y muchas veces, y es un poco de lo que va esto, ¿no? Es esa... Ya estoy llorando, ya me van a criticar. Oye, yo en un punto, olvídese de eso. Es ese momento difícil porque tú también estás lidiando las dos, como madres. Cuando eres madre, también estás lidiando con el proceso de todo lo que implica migrar para ti. Tú también sientes nostalgia, tú también tienes depresión, tú también hay días en los que no quieres salir de la cama a buscar otro trabajo. Tú también tienes todo eso y además eres mamá. Y entonces tú no te puedes, lo que decías ya ahorita, tú no te puedes derrumbar demasiadas horas en un sillón a deprimirte porque tienes 1, 2 personitas que dependen de ti. No, a mí el primer ataque de ansiedad me dio en este país. Yo no sabía que lo que era eso, ¿sabes? Y yo me decía el otro día, escucho, qué flojita, yo me pongo esto aquí, porque yo en Cuba no era así, pero en Cuba yo no era así porque tenía mi red de apoyo. A mí me partía el alma, me daba rabia ir con Matías para el frente del condominio, esperar a la guagua, que la guagua pasara tarde, porque hacía frío y tú veías... Yo traía a Matías abrigadito, pero hacía frío, no importaba que tan abrigadito, entonces yo cogí y me lo metía por dentro de mi abrigo, dentro de, ¿sabes? Y hay momentos difíciles que ellos no entienden y tú tratas de evitar eso. Momentos, por ejemplo, que ellos quizás quieran, ay mami, ¿por qué no vamos a tal lugar? Y uno dice, porque igual que mira, si hay uno que eso pasó la semana pasada. Yo tenía una tarea, yo se la estaba explicando a Néstor. No sé, ustedes seguro tienen lo mismo. En Cuba, por lo menos mi mamá y mi papá me enseñaban cualquier cosa y para mí ellos eran dioses. Ellos sabían más que yo, lo que ellos me decían, eso es lo que era, porque mi mamá y mi papá sabían, ¿sabes? Cuando yo vine aquí a enseñarle algo a Néstor, le digo, Néstor, eso no se escribe así, él vuelve a escribir la oración, me dijo, mami, tú no sabes inglés, eso no es así. A mí eso me dio un dolor, porque, ¿sabes? Concho, tú no me valoras. Yo le dije, yo no hablo inglés, pero yo sí sé inglés. Y eso que estás haciendo está mal. Oye, pero a mí eso me dio un dolor terrible porque... Sí, es complicado. Es complicado. Además que la forma en la que se hace o se ejerce la paternidad en Cuba está un poquito distante de cómo se ejerce la paternidad aquí. Aquí los niños saben porque se les enseña en las escuelas que en Cuba cualquier niño se lleva una nalgada después de dar una perreta. La paternidad responsable. Exactamente. Aquí no. Aquí tú conoces desde que eres un niño, porque te lo dicen en las escuelas, que si tú sufres algún tipo de agresión, tú levantas un teléfono y llamas al 911 y tienes a la policía en la puerta de tu casa. Y lo digo porque conozco a alguien
que, ¿qué le pasó? Sí, después de tener una situación familiar con su hijo y darle una nalgada y encerrarlo, o sea, no encerrarlo, decirle que se fuera a su cuarto, que estaba castigado, ese niño cogió el teléfono, llamó al 911 y a los 10 minutos tenía una patrulla en la puerta de la casa, le dijo a la policía que su mamá le había dado una nalgada y se llevaron a esa madre presa y ese niño durmió esa noche en un centro de estos de los que... Eso fue suficiente castigo, yo creo. Bueno, yo pienso que... Bueno, no. Pero, no, aquí estamos para eso. Es decir, yo estoy a favor de la nalgada. Ojo al gol. Yo te Censurado. No. Yo te voy a decir algo. Aquí y No es el maltrato. justo anoche pensaba en eso. No, hoy por la mañana. La paternidad. ¿Cómo que es todo? Responsable. No es responsable. O sea, esa paternidad que es, amor, me estás golpeando en la cabeza, Permisiva. las manos no son para golpear. Mira, no. A mí mis padres realmente, yo no puedo decir que ellos me dieron, ¿sabes? Como que me daban por gusto, me dieron una nalga en algún momento por algo muy específico, pero una nalga en un momento exacto te salva de unas cuantas cosas. ¿Cuántas Ahora, nalgas te dieron a ti, producción? a Mati. Porque déjame decirte, aquí yo he visto cada cosa de hijos con padres que se resolvieran todo con ven acá muchacho y no tienes que golpear a un niño, Claro que no. no tienes que claro. hacerle un verdugón No. en la pierna del cintazo. los niños son niños y se entiende, los niños van a ser, ¿sabes? Caóticos, bullosos, No, yo solamente pero voy a decir. hay que respetar y esa paternidad responsable o no es responsable, permisiva, se les va la mano, les va la mano y no está criando una buena persona, pero cuando tú tienes un niño que tú le das todo, porque sí, él crece pensando que se merece todo y el mundo no lo va a tratar así. Exactamente, sin límite. Tú se lo das todo porque lo amas, pero el mundo no lo va a tratar No lo así. ama, ¿no? Y lo mejor que puedes hacer por un niño es enseñarle que tú sí lo amas y vas a hacer lo mejor que puedas por él, pero tienes que enseñarle que el mundo no le debe nada. Por tanto, esta soy yo, pero el mundo no te debe nada a ti. Una cosa que ya un poco también por ir cerrando, me gustaría preguntarles, porque como ya les comentaba, y por si es la primera vez que estás por aquí, yo no soy mamá de niño, pero en mi cabeza también un poco paranoica, lo voy a decir así sin filtro. A mí me daría terror mandar a un hijo a una escuela por las situaciones que conocemos que se dan aquí con las armas. En Cuba, los niños pueden estar expuestos a otro tipo de cosas macabras como pensamiento ideológico, pero no están expuestos a, por ejemplo, los agresores sexuales en las redes, no están expuestos no están expuestos a una serie de cosas que aquí sí. ¿Cómo lidian eso ustedes como madres? Yo te voy a explicar cómo yo hice. El abuso sexual de un niño puede ocurrir en cualquier lugar. Cuba aquí. Yo, desde Cuba... Sí, disculpa que te interrumpa, me refiero más bien a los niños aquí, por ejemplo, todo el tiempo tienen una conexión a internet, o un tablet, o un teléfono, o no sé qué. Bueno, te cuento. A Matías yo he tratado de hacerle saber que no estamos en Cuba más. En Cuba tú no ves nada de eso, pero aquí sí. Yo desde Cuba le enseñé cuáles eran sus partes privadas, el nombre de sus partes privadas y quién podía o no tocar ahí, por qué. ¿Sabes? Y aquí, desde que llegamos, yo le hice saber, le digo, esto no es Cuba. Esto no es Cuba. ¿Sabes? Que jugábamos en la calle y los padres nosotros viendo la novela o las aventuras. Tú tienes que darle información a los niños. Tú tienes que hacerles saber que hay cosas que no están bien. Hay muchos juegos ahora que se están dando casos de adultos que se hacen pasar por niños para ir a la casa de los niños para pedirle la dirección. En estos días yo vi un TikTok de eso y yo a cada rato tengo esta misma conversación con mi niño y en estos días mi niño estaba en casa con su papá y yo fui porque había terminado una reunión en la escuela y estaba Fran y Néstor. Le dije, pónganse ahí los tres. Y habíamos él y yo hablado por la tarde de eso. Y cuando ellos llegaron aquí, le digo, espérense que tengo una cosa que hablar. Y me dice Francito, no me voy a hablar de Roblox y de Mario, que ya iba me habló de eso. Les dije, sí, y yo a Matías le pongo casos y escenarios. ¿Qué tú harías si alguien te contacta por aquí? ¿Qué tú harías si esto? ¿Qué tú harías si alguien te quiere robar? Porque se roba el niño. Es una realidad. Por tanto,
yo le doy información. ¿Y qué puedes hacer en caso de? Con los juegos, con las plataformas de internet, tiene terminantemente prohibido hablar con nadie. Eso está prohibido. Y si yo te doy la confianza de que tú juegues mientras tú no tengas contacto con otras personas. Y si un día te veo, acción tiene una reacción. Por lo tanto, si tú lo haces, la reacción es que te voy a castigar y te voy a quitar todos los dispositivos electrónicos. La verdad que hemos intentado como que ir moviéndonos en esa tónica, ¿sabes? Si vamos a salir en grupo a un lugar abierto, ellos se saben en el teléfono de nosotros, saben que tienen que ir a ver o a un policía o a una madre con un niño pequeño. Exacto. Le damos técnicas. Con respecto a lo de la Información. escuela, eso para mí, eso ha sido porque, bueno, yo hoy por hoy, esta escuela tiene voz para que ellos se muevan. ¿A ti no te mandan mensajes de los simulacros que hacen? No. En la escuela del niño hacen simulacros por si entran con un arma. Me parece una cosa terrible. La primera vez que yo vi eso, yo me quise morir. No. Yo me quise morir porque te da un golpe de realidad. Es verdad. ¿Sabes? Exacto, Te da un es decir, golpe duro de realidad. lejos de decirte, te lo estamos enseñando Exacto. para que no le pase nada, a ti te están diciendo, tú lo que estás entendiendo puede es, pasar. esto va a pasar y es necesario. Tú dices, ¿sabes qué? Prefiero que se lo enseñe. Entonces, ellos te llaman. En la escuela te mandan un texto. Papá, vamos a hacer un simulacro. No es una situación real, pero para dejarte saber que tu niño va a estar en el simulacro, para ellos es algo normal. Yo me volvería loca. No. Porque es lo que dice Julio, lejos de calmarte el hecho de que ojo, que ellos sepan, es que me parece horrible, que ellos sepan cómo actuar. Si alguien entra con un arma a una escuela, No. les puede salvar la vida. No. Pero el hecho de que tú sepas que puedes estar expuesto a eso, a mí me enloquecería, ¿sabes? Porque, No, y honestamente puede pasar en un supermercado, Sí, en claro, una te calle. puede pasar a En ti. el cine ha pasado. Exactamente, pero el hecho, no sé, yo creo que uno como padre, porque bueno, yo me siento mamá, si tú estás junto a tu hijo en esa situación, Tú tratas de protegerlo. no, es que tú sientes que tú puedes protegerlo, aunque no sea así. Pero ¿cuál es la alternativa? Pero saber que estás solito, ay, no sé, Ay, a mí me... No, pero ahí la alternativa es que yo lo veo bien. Porque No, si te enfocas solo en eso, te enloqueces. lamentablemente esa es la realidad de este país. Lamentablemente son cosas que pasan. Aquí hubo A un ver, tiroteo hace poco. Claro, tampoco Claro, no es una cosa no que vamos a ocurra todos los demonizar, días, no vamos a Es la misma demonizarlo. ansiedad que causa Exacto. la alerta Amber. Exacto. La misma, lo mismo. El punto es que son cosas que pasan, pueden pasar, y yo prefiero que esté preparado. Obvio, claro. Claro. Si tienes que Porque elegir, es lo que tú decías yo hago ahorita. con él. Es No lo que tienes yo hago elección, en mi ¿sabes? casa. Es lo que tú decías ahorita, tal cual. Es lo que hay una sola elección. ¿Cuál es la elección? Es esto, ¿sabes? Exacto. Y esto es realmente lo que tiene que hacer y ya está. No, y honestamente es No. preferible que ellos sepan cómo reaccionar. Información Exacto. de poder. Ujú. Ah, no. A Matías a cada rato yo lo paro y digo, vamos a repasar cuál es mi número, cuál es la dirección, Claro. quién te puede tocar, quién te puede hacer esto, qué pasa si viene alguien, te quiere hacer algo y te dice, si se lo dice a alguien más, tu mamá. Yo le digo todas esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque es triste, pero hay casos de niños que no denuncian cosas porque no saben cómo hacerlo. El mío tiene información. A mí me pareció súper, porque además eso en Cuba uno no está adaptado a eso, y fue que yo fui con Yayi a buscar al niño a la escuela, y obviamente saben que es la mamá de Matías, y aún así le pidieron su ID. Y me conocen. Y saben que es la mamá de Porque Matías, ellos pero me conocen, no, porque yo muéstrame tu fui- ID. Y está bien. Sí, está bien, claro. Exacto. Yo no me ofendo. Yo Son no me mecanismos ofendo. de protección que ellos tienen, por supuesto. Está bien. Bueno, a modo como Babi dijo ya de ir Sí, porque hemos cerrando concluido 5 veces. un poquito, ¿qué mensaje le darían ustedes a madres que estén pensando en dar ese paso? Es decir, que estén en este momento, O que hayan recién emigrado. exacto, o bien que estén recién llegadas o que estén precisamente ideando la forma, si es de Cuba, buscando la forma de hacerlo, o sencilla y llanamente de otro país de los que nos puedan estar escuchando que quieran venirse a Estados Unidos. ¿Qué le dirían? Bueno, yo le diría, y en este caso me voy a poner como a mí yo de hace 3 años, le daría el consejo de que sí, este es el país de las oportunidades, ya yo hice las paces con la emigración, a mí me encanta este país, es muy bueno, solamente denle mucho amor a sus hijos, denle información, denle técnicas, y de verdad que aquí pueden lograr cualquier cosa, apóyenlos,
estén con ellos, siempre vigilantes, pero vale la pena. Atenta, tú no puedes dejar a un niño pequeño, ¿sabes? Como que, yo pienso cuando... No, tú tienes que estar atenta. Realmente creo que es un buen país. Creo que lamentablemente nuestro país dejó de ser una buena opción con todas las cosas que están pasando. Y eso duele porque ¿quién no quiere vivir en su país, sabes? Sí. Y seguir con su familia, con sus amigos, pero si lo vas a hacer o lo estás pensando, todo pasa. Hay verdes, maduras, pintonas, pero todo pasa. Simplemente enfócate en que ese niño tenga información, que sepa dónde está, qué es lo que está haciendo y de estar ahí. Y lo demás, un día a la vez, un paso a la vez. No te puedes abrumar con todo al mismo tiempo porque eso no tiene sentido. Una cosa a la vez. Y como dice Fran, no dejes que las pantallas críen el niño por ti. Y una última cosa, si dentro de 10, 15 años sus niños estuvieran viendo este podcast, ¿qué les gustaría decirle a esos niños? Yo quisiera decirle a los míos que los amo, que lo estoy haciendo lo mejor que puedo, que tengo fe en ellos, estoy segura que todo va a salir bien, que apoyen a su mamá, por favor. Y básicamente eso, que los amo. Matías, si ya han pasado 15 años, quiero que sepas que todo esto es por ti. Tu mamá está haciendo su mejor esfuerzo. Yo no soy perfecta. Yo estoy consciente de dónde está en mi sombra. Pero mira las luces también. Y que sepas que yo pongo mi mejor esfuerzo para darte lo mejor de mí como madre. Y siempre lo he hecho y probablemente lo vaya a hacer la vida bien. Y que seas un adolescente nice. Ya lo sabes. Que trates, ¿ves? Al menos trates. Bueno, yo creo. Pero... Sí, porque me emociono y yo sé que, bueno, no lo sé directamente, pero me pongo en su lugar y creo que debe ser duro pasar por tantas cosas y ser fuerte, porque tienes que ser fuerte, porque no es lo que tú hablabas. En el caso de producción, ya nosotros cuando llegamos a este país, producción tenía 20 años, pero ellos son niños, ¿sabes? Ellos dependen mucho todavía de su mamá. Sí. Entonces, nada, de verdad, Amoras, gracias por esta tarde tan linda, gracias por esas palabras tan sinceras, gracias por querer ser parte de esto. Gracias a ustedes por invitarnos y hablar de esto, que esto, la verdad que a mí me encanta. Gracias, ya saben, cuando quieran podemos hacer otra ronda. Y bueno, y nada, si ya llegaron hasta acá, denle like, compartan el video. Les pido realmente de manera especial que este video se lo compartan sobre todo a esa madre que capaz que esté buscando un apoyo, a la que capaz que crea, como decía Yayi ahorita, que lo está haciendo mal, o como decía Yamila, que de momento se derrumbaba. Mándaselo a esa madre para que se dé cuenta que realmente todo pasa, que realmente son momentos en la vida y que no lo está haciendo mal, de todas maneras, sigue compartiendo, déjanos comentarios, dinos qué tú crees de lo que es emigrar, de lo que es este podcast y nada. Y si eres madre también que ha vivido por algo de esto, también compártenos tu experiencia. Síguenos en redes sociales, en Instagram nos encuentran como @uncafeentredospodcast, hoy sí, hoy sí. Y en Facebook también, así mismo, tal cual. Y aquí, así y bueno, mismo. Si estás aquí, sabes cómo se llama esto. Una vez más, gracias por quedarte hasta este minuto, esta hora con nosotros. Gracias por compartir, ser y estar. Y recuerda que la vida es como un buen café. Todo depende de cómo lo hagas, pero también de con quién te lo tomes. Nosotros hemos elegido hoy de las mejores compañías para tomarnos este café. Esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado, porque las mejores historias nacieron con un café. Hasta la próxima. Bye.